Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este tutorial quiero hacer un mini sinfonial vintage pero muy elegante. Espero que os guste. Vamos a ello. Como siempre empezaremos cortando toda esta cantidad de piezas. Hay muchas porque este proyecto tiene unos grosores bastante mayores que otras veces, entonces iremos uniendo piezas hasta alcanzar ese grosor. Utilizaremos un grosor de 3 piezas, lo que como yo utilizo 3 milímetros de grueso, nos alcanzará los 9 milímetros, dándole más contundencia al trabajo. Entonces empezaremos uniendo piezas de 3 en 3. Esta es la división central, que también hemos unido 3, pero en los laterales utilizaremos 2 piezas con canales y una sin canales, para que en los laterales nos vea esa canal. Entonces uniremos 3 piezas igualmente, pero 2 con canal y una sin canal. Esta que no lleva canal tendrá un ancho un poquito más, para que tampoco se nos vea la trasera por la parte de atrás y la oculte en los laterales. Aquí podemos apreciar cómo los laterales nos ha quedado un pequeño rebajo para introducir más adelante la trasera. Continuamos con la base superior y la base inferior, también uniendo 3 piezas para que nos den los 9 milímetros. Ahora el copete, que va a ser solo de 2 piezas para que no tenga tanto grosor, os dejaré un patrón por si queréis hacerlo en la descripción. Ahora continuamos con los cajones. Los laterales, el fondo y la trasera son iguales, uniremos esos 4 junto con el fondo y armamos los 6 cajones. Ya tenemos todo seco, empezaremos a unir la estructura. La pieza central le uniremos las 2 bases, las 2 divisiones horizontales y después los 2 laterales.
Ahora le pegaremos la trasera, que irá entre los dos laterales que hemos dejado antes un poquito más profundidad. Mientras seca, vamos pintando los cajones que también han secado. Los pintaré de un marrón que más adelante podré envejecerlo un poco para darle un aire un poco vintage con gesso blanco. Pintamos los 6 y continuamos con el interior de la estructura del sinfonial. También hemos pintado la base superior e inferior, que con una lija hemos redondeado un poquito los cantos para que quede un poco más, con un poquito de forma. Ahora le vamos a dar el aire vintage con un poco de gesso blanco, lo vamos extendiendo y limpiando a la vez hasta darle la textura que más nos guste. Los cajones llevarán un doble frente, o sea, una pieza pegada y otra pieza sobre esa pieza un poquito más pequeña, que hará que tenga una forma especial el cajón de frente. Luego también le daremos, aparte de pintarlos de marrón, el gesso blanco para envejecerlo.
Y ahora los pegamos. Como os he dicho, lleva un frente del tamaño del cajón, que va a quedar sobresaliendo de la estructura, y otro sobre frente un poquito más pequeño, que hará que también tenga una forma distinta el frente del cajón. Es muy fácil, aunque lo parezca un poco enrevesado, pero ya sabéis, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme. Ahora, antes de pegar el papel, voy a marcar dónde van a ir los tiradores y dejaré los taladros hechos para que luego no se me estropee el papel. Le hacemos entonces un taladro para colocar el tirador. Si decidís poner un tirador diferente, pues quizás no haga falta taladrarlos. Y ahora continuamos con la decoración. Utilizaremos papeles que nos gusten. Yo he utilizado la colección de Brocante y entintamos los cantos para que no se nos vea el corte blanco, y a continuación pegaremos los frentes del cajón y los laterales del sinfoniar.
A continuación vamos a ponerle los tiradores. Como ya tenemos el taladro hecho, solo nos faltará marcar dónde va a ir el papel y los colocamos. Ya solo nos queda decorar la parte de arriba. Pondremos el copete con la forma que os he dicho antes, que os recuerdo que os voy a dejar un patrón por si queréis copiarlo. Pegamos el copete y lo decoramos también. Yo he utilizado unos moldes para hacerlo a modo vintage. Y ahora sí, este sería el resultado. Si os ha gustado y no queréis perderos ningún tutorial como este, no olvidéis suscribiros.